Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia, la segunda parte de noticias que presentamos esta semana, y vamos a tratar especialmente el tema del papado. Os traemos unas cuantas diapositivas donde vamos a analizar lo que ha surgido más interesante en relación con la profecía, y también pues iremos sacando algunos detalles de cada noticia pues para ampliar la información y los datos, para que podamos también tener un conocimiento más amplio de todo lo que se está moviendo y el por qué. Nosotros estamos pues ya en la conferencia en número 533 y la hemos querido titular de esta forma: el misterio de la cruz patriarcal. Veremos esto de qué se trata y el misterio que encierra. La primera noticia que os traemos hoy, vamos a empezar directamente, pues es esta: saludo del Papa León XIV durante su visita al Hospital de la Croix en Líbano. Vamos a tratar aquí un par de noticias que tienen relación con los últimos movimientos que hizo el Papa en el Líbano antes de volver a Roma. Aquí hemos destacado esto, de esta visita que hizo el Papa a este hospital. Nos dice: lo que se vive en este lugar es un aviso para todos, para su tierra, pero también para toda la humanidad. No podemos olvidarnos de los más frágiles, no podemos imaginar una sociedad que corre a toda velocidad, aferrándose a falsos mitos de bienestar, ignorando tantas situaciones de pobreza y fragilidad. En particular nosotros, los cristianos, que somos la Iglesia del Señor Jesús, estamos llamados a cuidar a los pobres. El Evangelio mismo nos lo pide, y no lo olvidemos, nos interpela el grito de los pobres, que atraviesa también la Escritura. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Bueno, como siempre vemos aquí pues palabras, de gran bondad, ¿verdad?, de gran interés hacia las personas más necesitadas de este mundo, pero luego cuando analizamos las profecías acerca pues de este poder, este Vaticano que saldría después de Jesús para llevar al cristianismo por derroteros que realmente no eran los correctos, bueno, pues vemos cómo ellos han estado sirviéndose tantas veces de los mercaderes de la tierra, por tanto la gente poderosa, la gente rica, para ir manipulando las situaciones e ir llevándonos a todos hacia las escenas finales que va a vivir este mundo. Así que, como siempre, debemos de leer siempre entre líneas para entender, ¿no?, que todo esto al final es un gran teatro. De aquí, de esta noticia que acabamos de leer, me gustaría pues destacar esta imagen en donde vemos pues al Papa todo vestido de blanco, al lado pues de esta monja, y como siempre pues sentado en un trono blanco, en un gran sillón blanco. Esto, que parece a simple vista una tontería o una cosa sin importancia, desde luego la tiene, sobre todo pues cuando vemos que no es solamente o no ha sido solamente en esta ocasión que ha visitado el hospital, sino también siempre que hace sus apariciones públicas en el Vaticano, en su sala de audiencias, siempre usa este sillón blanco, además, como lo vemos aquí, como nos fijamos aquí, un poco elevado por encima de los demás. Bueno, esto está dando desde luego pues un mensaje a todos, un mensaje subliminal. Recordemos cómo en el trono blanco el que se sienta es Dios, no es otro que Dios. Nos dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego vemos como en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, se nos avisaba de que al final de los tiempos saldría un poder que vendría a ocupar el lugar de Dios, a hacer de intermediario donde Dios tendría que hacerlo, usurpando ese papel y posicionándose, por tanto, en ese trono blanco también. Nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, este es el Vaticano, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, pues este que se sienta en este templo de Dios, en este lugar de preeminencia que solo debería ocupar Dios, bueno, pues este que se sienta en ese trono blanco, pues es el que se quiere hacer pasar por Dios. Esto ya estábamos avisados. La siguiente noticia que destacamos esta semana es esta: el Papa León XIV culminó su visita al Líbano y ya aterrizó en Roma.
Nos dice el pontífice, culminó su jornada con una misa multitudinaria en el Beirut Waterfront, a la que asistieron unas 150.000 personas. No es poca gente. Desde luego, pues este poder que está llevando al engaño a la tierra, y más que lo llevará, está siendo capaz de movilizar a grandes multitudes. Están todos yendo en pos de la bestia, ya como nos advertía la Biblia. Nos dice el Papa León XIV, reveló que le gustaría que su próximo viaje sea a Argelia, en África, donde fue obispo San Agustín, y expresó su preocupación por el pueblo de Venezuela ante la posibilidad de una invasión por parte de Estados Unidos. Bueno, vamos a destacar aquí pues este final de noticia en donde se nos dice que está pues preocupado, ¿no?, por el pueblo de Venezuela, por la invasión o la posibilidad de invasión por parte de Estados Unidos. Desde luego las cosas no pasan nunca porque sí. Sabemos por profecía que el Vaticano es la primera bestia de Apocalipsis 13, que sería ayudada en su intento de lograr el nuevo orden mundial por la segunda bestia, que es Estados Unidos. Todo aquel, por tanto, que se opone a la primera bestia, que se opone al Vaticano, a la preeminencia del Vaticano, bueno, pues va a recibir sí o sí los ataques de la segunda bestia de Estados Unidos. Es lo que hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, que ahora pues está sufriendo una gran presión por parte de la segunda bestia de Estados Unidos. Veámoslo, si no, en estas noticias que acontecieron pues hace un tiempo. Venezuela suspende misa por los primeros santos del país tras agresión socialista a periodista católico en canonización. Y nos decía este artículo, la Arquidiócesis de Caracas anunció la suspensión abrupta el miércoles de una misa de fin de semana programada para celebrar la reciente canonización de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos católicos de Venezuela. Aunque la arquidiócesis citó el hacinamiento como la supuesta razón de la repentina cancelación, Aciprensa, la división en español de la Agencia Católica de Noticias, señaló que el anuncio ocurre en medio de tensiones entre la Iglesia Católica venezolana y el dictador socialista Nicolás Maduro. Bueno, pues ya vemos aquí el trasfondo realmente de lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela es un país que no acepta ni el nuevo orden mundial ni el que pretenderá dirigirlo, que va a ser el Vaticano. Por lo tanto, está empezando a recibir, ya hace tiempo, y va yendo en creciendo, los ataques de la segunda bestia que veíamos, que es Estados Unidos, y que sale en Apocalipsis 13 del 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Bueno, pues vemos como nada pasa realmente por casualidad. La siguiente noticia es esta. Nos dice el Papa habla de su próximo viaje y expresa preocupación ante una posible invasión del territorio de Venezuela. Bueno, seguimos aquí con el mismo tema. Dice, personalmente, espero ir a Argelia para visitar los lugares donde vivió San Agustín, pero también para continuar el diálogo y tender puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, por así decirlo. Bueno, ellos están en ese ecumenismo, están buscando el ecumenismo entre todos. La figura de San Agustín ayuda mucho a tender puentes, porque en Argelia es muy respetado como hijo de la patria, consideró. Bueno, el sumo pontífice, pues intentando tender puentes con todos, era realmente su nombre profético. El pontífice aseguró que sigue de cerca la situación de Venezuela, tanto a través de los obispos venezolanos como del nuncio apostólico en el país, Monseñor Alberto Ortega Martín. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades, explicó. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los 2 presidentes. Al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna operación, alguna actividad incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más, explicó. En respuesta a una pregunta sobre Hezbollah, una milicia pro-iraní que tiene una influencia significativa en el Líbano, el Papa reveló que mantuvo reuniones personales con los representantes de grupos políticos no identificados, involucrados en conflictos regionales. Nuestro trabajo no es algo que anunciemos públicamente, dijo. Intentamos convencer a las partes de que depongan las armas y la violencia y se sienten a la mesa del diálogo, aseveró. Bueno, pues el Vaticano, que parece que no pinta nada, pero en realidad es el que más pinta en este mundo, es el que va moviendo los hilos, al menos de momento en el bloque occidental,
para poco a poco ir socavando a todos aquellos que se están resistiendo. Bueno, ellos son los que están moviendo, por tanto, tantas cosas por detrás. Como ya nos decía este artículo, también de hace ya un tiempo, en donde se nos decía esto: los papas y su mediación en conflictos internacionales. Históricamente el papado ha demostrado tener una influencia considerable en el mundo, en la política y en la diplomacia de las relaciones internacionales. El papel de Juan Pablo II y Francisco I en conflictos internacionales como el del Canal de Beagle, la caída del muro de Berlín y el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos destaca la capacidad mediadora que ha tenido el papado a lo largo de la historia. Y es verdad, el Vaticano es un poder no solamente religioso, sino también político, que, siendo el mayor centro de espionaje e inteligencia del mundo, pues ha siempre estado detrás de tantos conflictos y mediando también tantas veces a favor de su resolución, evidentemente pues hacia su lado, ¿no? Hacia el lado que le conviene más al Vaticano. Este ha sido su proceder, un proceder totalmente impropio de quien se hace llamar pues el intermediario de Dios en la tierra y se hace llamar pues el representante de Cristo entre la humanidad. Cristo jamás hizo eso ni jamás dijo que eso se tuviera que hacer. La siguiente noticia que os traemos es esta. Nos dice: reinicio de salud dominical, 7 rituales sencillos para prepararse para la semana laboral. Bueno, este artículo, os lo ponemos aquí en medio, es un artículo que ha salido pues destacando las bondades de guardar el domingo de una forma inteligente. Vamos a leerlo y luego lo comentamos un poco. Nos dice: parpadea 2 veces, el fin de semana habrá pasado, como el viento. Si las noches de los viernes están destinadas a los amantes de la fiesta y los sábados a las reuniones rápidas, los domingos son el día de reinicio definitivo, el único día que nos queda para prepararnos para la próxima semana laboral. La cuestión es que el domingo es más que un simple día libre, es una oportunidad de oro para recargar cuerpo y mente, sentando las bases de una semana equilibrada y productiva. Pero cabe preguntarse, ¿a qué se debe entonces el miedo del domingo? Para quienes no lo saben, miedo del domingo se traduce básicamente a la creciente ansiedad por la semana laboral que se aproxima. Por lo tanto, aprovechar el domingo para recargar energías puede ayudar a evitar que el estrés se dispare. ¿Pero cómo? Al incorporar rituales sencillos con base científica cada domingo, puedes aumentar tu energía, calmar los nervios y sentirte más preparado para el lunes. Aquí destacamos una mezcla de movimiento, atención plena, autocuidado y planificación. Estos rituales no se tratan de la perfección, sino de crear momentos regulares que te recuperen física y mentalmente. Desde desconectar hasta reflexionar, desde estiramientos hasta preparar comidas. Estos son 7 sencillos rituales de reinicio dominical que te ayudarán a comenzar la nueva semana con los pies en la tierra, la motivación y el equilibrio. Ya sea a través de un diario, el movimiento suave, la preparación de comidas o desconectarte de las pantallas, estos hábitos pueden ayudarte a llegar al lunes con los pies en la tierra, la motivación y la resiliencia. Bueno, este artículo desde luego se enmarca, ¿no? Se enmarca en toda una estrategia que se está siguiendo en este mundo para poco a poco ir llevando a las mentalidades de las personas a simpatizar con el domingo, a entender la importancia que, según nos están diciendo, va a tener para enfrentar situaciones como el cambio climático, como pues el restablecimiento de los lazos familiares, etcétera, etcétera. Bueno, pero que al final lo que se va a buscar va a ser que todo el mundo adore en un día que desde luego no es el día que Dios puso para que fuera adorado. El Dios de la Biblia marcó el sábado ya desde el Génesis, ya desde el Edén, para que el hombre guardara ese día en honor al Dios creador, al Dios de la Biblia. Sin embargo, después de la muerte de Jesús, hubo un poder, el Vaticano, que con la ayuda de Constantino, el emperador romano, pues impuso el domingo como día de reposo. Todo esto fue una gran aberración, un cambio de los tiempos y la ley que ya estaba también profetizado en la Biblia. La siguiente noticia que traemos es esta. Claudia Sheinbaum asegura estar buscando una llamada con el Papa para que visite México. La presidenta de México respondió que todavía no tenemos la información. De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitando, lo hago público aquí, al nuncio, lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión.
La gobernante mexicana recordó que León XIV hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. En septiembre de este año, en audiencia con el Papa, el Consejo de Presidencia de la CEM le invitó a visitar el país con ocasión de dos fechas significativas para la Iglesia Católica en México. En 2026, cuando se cumple el centenario del inicio de la gesta cristera, y luego veremos qué es eso, en defensa de la libertad religiosa, y en 2031 para la celebración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Bueno, en este 2031 desde luego ya no van a llegar, porque en esos momentos es cuando ya vuelve Cristo por segunda vez. Finalmente, dice lo que os hemos destacado, para el padre Valdemar, con toda probabilidad el Santo Padre visitará México con motivo del 5º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el año 2031, pero difícilmente antes. Bueno, pues esto una vez más es esta situación que vemos continuamente, cómo el papado realmente tiene una importancia muy grande entre todas las naciones, sobre todo entre las naciones occidentales, pero prácticamente en todo el mundo, cómo los gobiernos desde luego se preocupan muy mucho de estar a bien con ese poder que está en Roma y que ellos evidentemente saben, como gente de élite que ha llegado al poder, pues precisamente por estar alineados con todas las políticas que están siguiendo de esta agenda para llevarnos a este nuevo orden mundial, ellos saben muy bien que el papado manda muchísimo, que es el que está dirigiendo los hilos. Por tanto, ya se preocupan de estar a bien con él. Bueno, vamos a ver aquí lo que fue esto de la guerra cristera que aconteció en México, porque es interesante para entender no esta guerra en sí, sino lo que ha ido sucediendo en Occidente desde la Revolución Francesa y prácticamente yéndonos un poco antes también a lo que fue el movimiento protestante. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué fue la guerra cristera? Nos dice la guerra cristera, que fue del 1926 al 1929, fue un conflicto armado en México entre el gobierno federal y miles de católicos, sacerdotes y sobre todo campesinos, que se levantaron en defensa de la libertad religiosa y contra las políticas anticlericales del Estado. Bueno, pues esto es lo que fue la guerra cristera, una guerra de católicos contra el Estado. ¿Por qué hubo esa guerra? Bueno, pues porque el Estado intentó cercenar, intentó pues cortar muchas de las prácticas católicas que se estaban haciendo en México. Quiso limitar el poder de la Iglesia Católica, el Estado de México. Vamos a ver lo que nos dice también la inteligencia artificial acerca de esta situación. Dice, tras la independencia, especialmente después de 1857, el Estado mexicano adoptó un liberalismo radical que veía a la Iglesia como un enemigo histórico del progreso, un obstáculo para la construcción de una nación moderna y una institución con demasiado poder social, económico y educativo. Esta visión se consolidó y se volvió parte de la identidad del Estado. Así que ya tenemos aquí dos situaciones. México, que fue un país desde siempre católico, a raíz pues, de la entrada de los españoles, llegó un momento que con la independencia y con la entrada de estas nuevas élites liberales, que bebían evidentemente de lo que aconteció en la Revolución Francesa, pues intentaron crear un Estado desvinculado al máximo de lo que fue la Iglesia Católica, hasta el punto pues, de prohibirla en muchos aspectos, de perseguirla, y por eso hubo esa revolución de los cristeros. ¿Pero por qué? ¿Por qué hubo pues, ese poder liberal que pudo hacer daño no solamente en México, sino también en otras partes del mundo, como por ejemplo en España? Bueno, pues porque desde luego todo esto fue buscado también por el papado. El mismo papado es el que movió a estas fuerzas liberales para destruir a su propia gente, a los católicos más tradicionales. Bueno, ahora veremos el porqué de todo esto y lo entenderemos a la perfección. Para acabar, la inteligencia artificial nos dice acerca de la masonería, el papel que tuvo en la independencia de México. La masonería jugó un papel importante en la independencia de México, aunque no fue el único factor ni un motor exclusivo. Su influencia se dio sobre todo en la ideología, la organización política y la coordinación de élites insurgentes y conservadoras. Aquí te explico de forma detallada. Difusión de ideas liberales e ilustradas. La masonería, sobre todo a través del rito escocés y yorquino, difundía principios ilustrados liberales y republicanos. Libertad, igualdad, fraternidad, separación entre Iglesia y Estado, educación laica. Estas ideas influyeron en muchos líderes independentistas, sobre todo en la élite criolla, que veían la independencia como un camino para modernizar el país y limitar el poder de la Iglesia y de la corona española.
Bueno, pues vemos aquí el contexto de esta guerra que aconteció a principios del siglo XX. Todo esto, evidentemente, tiene un porqué histórico mucho más profundo que vamos a analizar ahora rápidamente. Bueno, aquí os traigo una imagen de lo que fueron las guerras carlistas en España en el siglo XIX, que venían a seguir también el mismo esquema. Como un Estado liberal español pues intentó aplastar a todas estas fuerzas ultracatólicas que todavía tenían mucho peso en la sociedad española y que se rebelaron contra el poder liberal. En este caso fueron los carlistas, no los cristeros, aquí se los llamó los carlistas en España. Todo esto, pues como decía, tiene una explicación que vamos a analizar rápidamente ahora. Todo esto aconteció, en primer lugar, pues a partir de 1517, cuando Lutero pues, planta esas 90 y pico tesis. A partir de aquí es cuando empezarán los problemas para la Iglesia Católica, la hegemonía que había gozado hasta ese momento. Se empieza a apretar a la Iglesia Católica. Por tanto, la Iglesia Católica lo que hace es reaccionar mediante pues, el ejército. Intentó aplastar a todo lo que fue el movimiento protestante mediante las armas. Hubieron guerras, la Guerra de los 30 años, cuya pues, escena vemos aquí, etcétera, etcétera, guerras que intentaron aplastar a los protestantes, pero que finalmente se hicieron inútiles, y ante pues, la imposibilidad de aplastar al movimiento protestante es cuando en 1776 pues, se creó la Orden de los Illuminati de Baviera a través de Adam Whitheim, el jesuita pues, que infiltró a la masonería. Todo esto, por tanto, lo movió la misma Iglesia Católica, que ante la imposibilidad de derrotar pues, a los protestantes mediante las armas, quiso, mediante la masonería, infiltrar las sociedades protestantes para hacerlas apartar de lo que era el conocimiento bíblico, donde se marcaba claramente quiénes eran los católicos y, por tanto, el Vaticano. Pues de esta forma, como digo, infiltrando a la masonería, mover a la sociedad, a las sociedades protestantes a que se olvidaran de la Biblia, perdieran el conocimiento bíblico y de esta forma, cuando fuera el momento, poder otra vez conquistarlas mediante pues, las doctrinas del papado. Así que se creó pues, esta orden de los Illuminati en 1776, y a partir de aquí pues, hubo las escenas que le sucedieron a todo eso. En primer lugar, la Revolución Francesa, creada por los mismos Illuminati, que derrocaron el antiguo régimen, derrocaron pues, lo que fueron los reyes que habían en muchos países europeos católicos. También pues, detuvieron al Papa en 1798 mediante pues, el emperador Napoleón, ¿no? Y a manos pues, del general Berthier. También, por tanto, descabezaron a la misma Iglesia Católica. Por tanto, la misma Iglesia Católica se descabezó a sí misma para que todo esto fuera un cambio de escenario radical, que la gente se olvidara de la Biblia, se olvidara de la disputa entre protestantes y católicos. En contra, pues, se levantaron gobiernos liberales, gobiernos pues, en los cuales se abogaba por una separación entre la Iglesia y el Estado, como hemos leído antes. Esto aconteció en muchísimos países. Y todas estas élites liberales fueron los que al final, pues, a raíz de la independencia de los países sudamericanos, latinoamericanos, pues muchos de ellos, con esos gobiernos liberales, fueron a también eliminar lo que era la Iglesia Católica, el antiguo régimen, ¿no? Tanto pues, estas ideologías tradicionalistas que seguían amarradas en el pasado y que la nueva Iglesia Católica quería pues, dejar atrás para que la gente se olvidara de todo el tema de la disputa con los protestantes. Así que, a partir de aquí, lo que consiguieron fue que los protestantes, que antes habían sido unos auténticos adalides del conocimiento bíblico, pues se relajaran, viendo pues, que la Iglesia Católica estaba siendo atacada y cada vez pues, desmontada más por todos sitios, y a la vez pues, que se estaba creando una sociedad totalmente laica, totalmente liberal, totalmente pues, centrada en otras cosas que no era la religión. Todas estas gentes protestantes fueron perdiendo el conocimiento bíblico. Bueno, pues de estos polvos, estos lodos, realmente, si a esto le añadimos toda la problemática en tantos campos que ha ido pues, sembrando el papado por todos lados, pues veremos cómo al final, cuando llegue el momento, y está muy cerca de llegar, cuando el papado se presente otra vez dando las soluciones a este mundo, un mundo que habrá olvidado totalmente las cuestiones de la Biblia, sobre todo el mundo protestante, que es el que más se oponía al papado, pues caerá de cuatro patas en esta bestia que habrá sido sanada de esa herida mortal.
Así que aquí vemos el esquema que se ha ido reproduciendo en todas partes. En México, con estos cristeros que fueron atacados por el gobierno liberal para crear precisamente esta situación que viviremos de aquí a unos años, y lo mismo con los carlistas. La siguiente noticia es esta. El Papa León XIV recibe a los presidentes de Eslovaquia y Mongolia en el Vaticano. Bueno, ellos, pues como siempre, siendo el centro de la atención política de este mundo, curiosamente, siendo un poder religioso. Durante las conversaciones en la Secretaría de Estado se expresó un aprecio mutuo por las buenas relaciones bilaterales, con especial referencia al 25º aniversario de la firma del Acuerdo Básico entre la Santa Sede y la República Eslovaca. Bueno, Eslovaquia, que es ese país surgido de la escisión entre Chequia y Eslovaquia, bueno, pues Eslovaquia es un país totalmente católico. Aquí vemos su escudo y lo vamos a analizar también un poco, porque de aquí extraeremos lo que daba título a esta conferencia, la cruz patriarcal. ¿Qué es la cruz patriarcal? ¿Qué misterio esconde? Esto que vemos aquí es una cruz patriarcal. Una cruz patriarcal es este madero vertical, ¿no? Y estos dos maderos horizontales. Es una cruz que tiene pues, más horizontales que la cruz latina, que tiene solamente una. Además, esta cruz está puesta encima de estas montañas, que son los Cárpatos, que son las montañas que hay en Eslovaquia. Bueno, según se nos dice, pues esta cruz, el origen es es la suma pues, del madero transversal donde fue crucificado Jesús, y también pues arriba el tablero horizontal más corto donde ponía INRI, el hijo pues Jesús Nazareno, ¿no? Rey de los judíos, venía a decir INRI en latín. Así que eso es la explicación para esta cruz patriarcal. Sin embargo, como siempre, pues hay mucho más detrás de todo esto. Esta cruz patriarcal, que en el caso de Eslovaquia, pues tuvo su origen en la digamos, Constantinopla cristiana, en la Constantinopla que había en Oriente, bueno, del Imperio Bizantino, la capital del Imperio Bizantino. De ahí se dice que venía esta cruz patriarcal y que llegó a Eslovaquia pues muy temprano, ¿no? Hacia el siglo IX después de Cristo. Sin embargo, vemos este mismo tipo de cruz pues, por muchos lados. Por ejemplo, aquí en España hay también una cruz que se llama la Cruz de Caravaca, y ahora veremos el misterio que se esconde tras esta cruz, que está totalmente relacionada con la cruz patriarcal. También tiene estos dos listones pues, transversales. En primer lugar, veremos la historia de la cruz de Caravaca y luego pues, pasaremos a analizar el misterio que esconde. La historia pues, está contada por el mismo Papa Benedicto XVI, y después veremos todo lo demás. El 3 de mayo de 1232 apareció esta cruz aquí de manera misteriosa en medio de un territorio bajo dominación islámica. El rey musulmán Said Abu Said, que en aquellos años dominaba en Murcia, quería saber de un sacerdote católico que estaba apresado en su residencia, que era ser sacerdote, y significaba celebrar una misa. El sacerdote, Ginés Chirinos, le explicó brevemente que la prescripción más elevada del sacerdote era la celebración de la Eucaristía, instituida por el Señor en la última cena, y que en esa celebración el pan y el vino se transforman en la carne y la sangre del Redentor, cuerpo de Dios puro y verdadero. Pero, para ello, continuó diciendo Ginés Chirinos, el sacerdote tiene que vestirse con las santas vestiduras como Cristo y pronunciar las mismas palabras que Cristo pronunció en la última cena. La curiosidad del rey se avivó hasta el punto de que quiso asistir a una misa. Hizo traer todas las vestiduras y utensilios necesarios para tal efecto, tal y como le había explicado el sacerdote. Cuando la misa iba a empezar, se dieron cuenta de que se habían olvidado de una cosa, una cruz.
que tenía que estar sobre el altar para la celebración del sacrificio. Mientras el sacerdote trazaba con sus dedos la figura de una cruz, el rey le dijo, lleno de asombro, ¿es eso que está sobre el altar? Y cuando el sacerdote dirigió su mirada al altar, vio que estaba plantada una cruz, la cruz de Caravaca, que de manera misteriosa se había hecho presente, de modo que entonces pudo celebrarse la sagrada liturgia mirando a Cristo crucificado. Bueno, pues aquí habéis escuchado la historia de esta cruz de Caravaca. Caravaca era un centro templario, como vemos aquí en la imagen, era un centro pues importante del Temple. Vemos pues que era, por tanto, un centro templario donde adoptaron esta cruz, una cruz pues que, por tanto, vendría a tener este significado. Muchos dicen, por tanto, que la cruz patriarcal, esta especie de doble cruz, pues era de origen templario, venía de los templarios, ¿no? Vemos aquí pues como descompuesta en dos partes. Arriba vemos esta cruz solar, ¿no? Esta línea horizontal y esa línea vertical roja, que eso viene pues a simbolizar el sol, el dios sol. Bueno, pues esta cruz solar estaría en la parte de arriba, y en la parte de abajo pues la tau, la famosa tau, que es un símbolo pues de inmortalidad, es un símbolo pues de, bueno, como vemos aquí, ¿no? Simbolizando la protección. Es todos los dones, digamos, que les da este dios sol. Por tanto, esta cruz vendría a ser una cruz de adoración solar, ¿no? Una vez más. Bueno, una cruz que se dice fue usada, pues nos dice, la cruz patriarcal fue sin duda la primera cruz que usaron los caballeros del Temple desde su estancia en la iglesia del Santo Sepulcro. Así que vemos cómo el origen de esta cruz, muchos dicen que fue templaria, con este simbolismo. Por tanto, esta cruz, que nació en esas tierras, ¿no?, de Tierra Santa, y que tuvo también pues su predicación en Constantinopla, pues llegó hasta las costas españolas, donde se establecieron también los templarios. Además, ¿no?, sabéis que los templarios pues, fueron los que después derivaron en toda una serie de sociedades secretas cuando fueron disueltos, unas sociedades secretas que siguieron pues, ejerciendo y usando este poder de la cábala, un poder cabalístico que estos templarios pues, aprendieron tantas veces en ese lugar de Jerusalén, ¿no? Ellos eran buscadores de este tipo de conocimientos, muchas veces también pues, movidos por estos criptojudíos que estaban pues, diseminados por todo el Mediterráneo. Unos judíos que, diciendo no serlo, pues seguían en sus tradiciones cabalísticas. Bueno, pues vemos aquí, curiosamente, esta comparación entre lo que es la cruz de Caravaca, una cruz que, según nos decía y nos explicaba el Papa Benedicto XVI, fue traída milagrosamente en un momento dado por dos ángeles. Bueno, pues cuando tú juntas todo, lo que es la cruz de Caravaca, pues vemos aquí en realidad lo que es el árbol sefirótico, el árbol de la vida, el árbol de la cábala, donde vemos pues los puntos del árbol cabalístico como coinciden también en la cruz de Caravaca, con los dos ángeles también, cada uno de ellos pues ejerciendo de punto cabalístico. Bueno, pues esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Esta cruz y este tipo de conocimientos, una vez desaparecidos los templarios, se han seguido utilizando en España también, lógicamente. Las élites los usan para pues, obtener poder y para poder hacer sus cosas, ¿no?, para seguir estas agendas que ellos pues, están implementando. Fijémonos que una cruz como esta fue encontrada, por ejemplo, en uno de los cadáveres de una de las 3 niñas asesinadas en ese crimen horrendo que hubo en Alcácer, donde se efectuó un rito, un asesinato ritual, donde estas élites, que, pues, como tantas veces suelen hacer, sellar sus pactos mediante crímenes, mediante asesinatos rituales. Pues en una de las niñas, cuando se encontró en la 4ª vértebra lumbar, pues incrustada en ella, en un cadáver ya en estado muy avanzado, pues una cruz de Caravaca precisamente atada a una de las vértebras.
Bueno, esto desde luego pues ya da una pista de quiénes estuvieron detrás de todo este tipo de crímenes. Así que vemos cómo estas élites que vienen de tan antiguo siguen operando entre nosotros. La gente tantas veces ni se entera, pero esto no quita que sea una realidad bien palpable. Vemos aquí también cómo este tipo de cruz patriarcal también se usa pues, para cosas del lado oscuro totalmente también, ¿no? Nos dice aquí talismán exterminador. Este talismán se ha de fabricar por la noche del sábado, de 10 a 12, en ocasión de la luna llena, está en el centro de su carrera, y el cielo despejado y sereno. En la invocación se nombrará a Saturno. Su metal predominante será el plomo, pero ha de llevar de todos los metales. Se expondrá durante 30 días a las influencias planetarias todas las noches de 10 a 12. Para su uso las reglas indicadas ya. El poder maravilloso que posee sobre los malos espíritus es muy grande por virtud de la cruz de Caravaca, el escorpión y los círculos cabalísticos que contiene. El que use este talismán podrá imponer su voluntad a los espíritus y si se le coloca sobre la persona poseída del demonio, al momento será libre. Bueno, todo esto pues es del lado oscuro, diciendo aquí que quieren liberar a las personas del demonio, lo que hacen es ponerlas todavía más a los pies de los caballos. La siguiente noticia que os traemos hoy es esta: el Papa recibe al presidente del gobierno de la República de Croacia. Bueno, pues otro que pasó por las estancias papales para pues, dar tributo una vez más a este señor que viste de blanco y que vive en Roma. Nos dice, durante las conversaciones se intercambiaron opiniones sobre algunos temas, con especial atención a la cooperación regional en los Balcanes occidentales y el conflicto en Ucrania. Bueno, este presidente de Croacia, que vino pues a dar los honores al papado, realmente es uno de estos presidentes que está dirigiendo naciones en las cuales pues ya la extrema derecha ha conquistado el poder. Esta noticia de hace también unos días nos dice: la Unión Democrática Croata forma coalición con el ultraderechista Movimiento de la Patria. El partido que ya gobernaba reedita mandato, pero ha necesitado pactar con la formación de extrema derecha DP porque no contaba con los votos suficientes como para gobernar en solitario. El primer ministro, Andrej Plenković, seguirá al frente del Ejecutivo. Bueno, pues este primer ministro que estuvo de visita en el Vaticano está dirigiendo un partido que evidentemente va a ser uno de estos países dirigidos por la extrema derecha que cuando llegue el momento van a dar la preeminencia al papado de una forma total. La siguiente noticia es esta: el Papa llama a la conversión y a preparar el corazón para la llegada del reino de Dios. Bueno, ellos son conscientes que la segunda venida de Cristo no falta mucho para ella. Nos dice el Papa León XIV, ante los fieles y peregrinos presentes en la plaza de San Pedro, en este segundo domingo de Adviento, ofreció un mensaje profundamente esperanzador y a la vez desafiante para los creyentes. Inspirado en el Evangelio de Mateo, el llamado central fue claro: la llegada del reino de Dios está cerca y su inminencia exige preparación interior, conversión y apertura al cambio. El mundo necesita esta esperanza, afirmó el Papa, invitando a acoger sin miedo el reino que ya comienza a despuntar. Y como modelo de espera confiada, señaló a María, la mujer que supo acoger con fe paciente la novedad de Dios. Ellos, una vez más, siempre nos dirigen a María. Y vamos a recalcar una vez más, no nos cansaremos de hacerlo, que esta María que ellos dicen está intercediendo en el cielo no es la Virgen María, Madre de Dios, sino que es una entidad mucho más antigua que ahora se le ha dado el papel de la supuesta María para seguir engañando a todo el mundo. Esta diosa madre tan antigua que ahora ha adoptado el papel de la Virgen María, de la supuesta Virgen María, es la que realmente va a preparar a todo el mundo para la venida del Anticristo. Fijémonos, si no, pues para poner un ejemplo, lo que acontece en Zaragoza cuando pues, son las fiestas del Pilar, unas fiestas en donde pues, hay una Virgen, la Virgen del Pilar, que se pone en esta especie de pedestal. Fijémonos también que a sus pies está esta cruz patriarcal, ¿no? Esta cruz totalmente esotérica, y donde vemos a sus pies pues, toda una ofrenda floral que acaba haciendo, pues, formando una pirámide. Esta pirámide es enorme, no nos pensemos que esto hace pocos metros, realmente esto es una buena montaña la que se llega a formar aquí de ofrendas florales. Cuando analizamos qué relación tienen las ofrendas florales con la diosa madre de toda la antigüedad, nos dice lo siguiente el ChatGPT: la relación entre las ofrendas florales y la diosa madre, o las divinidades femeninas de la fertilidad, la tierra y la vida,
Es muy profunda y aparece en numerosas culturas antiguas. Y luego nos dice, aquí tienes una explicación clara y bien estructurada. Bueno, no os la he puesto, pero para que veáis realmente que todo esto tiene un origen muy antiguo y todo esto viene pues de esas antiguas diosas madres que se adoraron en toda la antigüedad y en todo el mundo para captar la atención de la humanidad, para captar la adoración de la humanidad, para que en vez de adorar al Dios verdadero, adoraran a Satanás a través de este tipo de apariciones. Bueno, pues es lo mismo que se sigue buscando hoy en día a partir de la introducción de la Virgen María como parte del panteón católico. Bueno, pues esto realmente lo que hace es atraer a las gentes a la adoración, a la diosa madre, por tanto, a Satanás. Aquí veis pues una imagen de más cerca, ¿no? Esto es una imagen totalmente al dios Sol, ¿no? Veis aquí pues una vez más esa corona que viene a representar el dios Sol, el dios que se opone a todo lo que es Dios y se llama Dios. Y finalmente, pues la última noticia que os traemos hoy es esta. El Papa insta a continuar con el diálogo tras recibir a Zelensky en Castel Gandolfo. Efectivamente, pues el Papa ha recibido a Zelensky, el presidente de Ucrania, pues para seguir animándolo, me imagino, a que siga pues plantando cara a Rusia y siga pues haciendo el papel que le han determinado que tiene que jugar. Nos dice el Papa León XIV, el Papa León XIV recibió en audiencia al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la residencia pontificia de Castel Gandolfo, según informó la Santa Sede en un comunicado. El encuentro, descrito como cordial, estuvo centrado en la situación de la guerra en Ucrania y en las perspectivas de las iniciativas diplomáticas actualmente en curso. Durante la conversación, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su apremiante deseo de que los esfuerzos diplomáticos puedan conducir a una paz justa y duradera, según la nota difundida por el Vaticano. Tras la audiencia privada, Zelensky expresó su profunda gratitud al Papa León XIV por el constante apoyo de la Santa Sede a la población ucraniana. Ucrania solicitó por primera vez la intervención del Vaticano poco después de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Desde entonces, la Santa Sede continúa su actividad diplomática en favor de la paz, al tiempo que mantiene canales de diálogo abiertos en todas las partes implicadas. Bueno, pues en otras palabras, lo que se está buscando y lo que ha estado buscando el Vaticano a raíz de la negativa del patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa de Moscú de dar la preeminencia al Papa y de, por tanto, levantar a todo el poder político en contra de esas pretensiones y de plantar cara a Occidente, bueno, pues el papado lo que ha hecho, junto con el brazo militar del Rey del Norte, que es Estados Unidos, esa segunda bestia, bueno, pues ha hecho pues, movilizar a la nación ucraniana para que bueno, plantara cara a Rusia, para que le hiciera frente, la provocara, entrara en guerra con ella y la desgastara, en definitiva. Costara lo que costara, que ha venido a costar pues, la destrucción de la nación ucraniana. Pero vemos como este Vaticano, a la hora pues, de conseguir sus objetivos, no hay nada que lo frene. A nivel moral no hay nada que lo pueda frenar y a nivel militar vamos a ver pronto como tampoco, porque estas naciones que de momento se le están oponiendo, como Rusia, como China y como parece que la India también se está añadiendo a ellos, pues todas estas naciones van a dar su brazo a torcer cuando finalmente se instaure el nuevo orden mundial. Y para acabar, pues os vamos a dejar este vídeo para que nos demos cuenta de que cómo realmente el Vaticano lo tiene ya todo a punto para que en el momento que se declare esa ley dominical vuelvan a coger con una fuerza absoluta lo que va a ser los derroteros de este mundo. Vamos a ver el vídeo y lo entenderemos porque, una vez más, una imagen vale más que 1000 palabras.
Bueno, pues impresionante, ¿verdad? O sea, ellos, estas catedrales que ahora, pues cuando uno las visita, tantas veces se las encuentra prácticamente vacías, pensemos que todo esto se va a llenar otra vez y dentro de muy poco, ¿eh? Esto quizá no somos muy conscientes, pero esto lo vamos a ver. Realmente cuando surja la ley dominical va a haber un cambio de tornas total en este mundo y todo esto va a volver a ser de total actualidad. Así que nada más, hasta aquí pues esta conferencia. Como siempre, pues os dejamos la página oficial del granengañofinal.com, donde tenéis todas las conferencias agrupadas por orden temático para que podáis encontrar los temas que más os interesen. Especialmente os recomendamos pues, los estudios bíblicos necesarios para poder profundizar en lo que es la doctrina correcta, en el mensaje bíblico y en cuál es la solución a todo este panorama que se nos presenta dentro de estos próximos años. También pues, os dejamos aquí la página del granengañofinal.blogspot.com, donde tenéis pues, las mismas conferencias, aunque ordenadas de una forma diferente, a través pues, de una forma cronológica. Y finalmente pues, esta página de YouTube, donde podréis ver pues, las conferencias que se están dando en Girona cada sábado, unas conferencias pues, realmente imprescindibles para saber lo que se está cociendo en este final de los tiempos. Y nada más, pues como siempre, daros las gracias a todos los que colaboráis con este ministerio para que se pueda hacer esta labor, para que se pueda dar este mensaje. Y nada más, pues daros como siempre las gracias, esperar que haya sido de vuestro interés y emplazaros a la semana próxima. Así que hasta luego, que Dios os bendiga.